la cantidad de estudiantes que tenemos. Esto está bien. Muy buenos días a todos los integrantes de este ciclo. Felicitarlos nuevamente por la responsabilidad que han tenido en la entrega de los trabajos y en la calidad de los mismos. También los felicito porque nuevamente están aquí con nosotros acompañándonos a desarrollar las diferentes guías y actividades que se presentan en las asesorías virtuales. Nuevamente, resaltarles el respeto que han tenido durante todas las asesorías y confiando en Dios que todo nos salga bien, continúen ustedes con esa muy buena actitud. Nuevamente, bienvenidos. Bienvenido Daniel, bienvenido Sandra y gracias a todos. Muchas gracias, Lacey. Gracias. Bueno, como ustedes ya saben, la guía del componente comunicacional consta de las actividades de inglés y lengua castellana. Lengua castellana tiene 4 actividades y la de inglés tiene 2. Su totalidad son 6, que deben, chicos, como siempre lo han hecho, desarrollarlas todas y enviarlas en la fecha determinada, en este caso a mi correo, porque soy la encargada de calificar este ciclo. Los exhorto nuevamente a tener claro mi nombre, laceypomo@gmail.com. En el asunto debe estar su nombre, el nombre obviamente del componente y el grado a que pertenece. Lacey, recuerda que en esta cartilla están los 2 proyectos obligatorios. Gracias, Sandra. Okay. Bueno, gracias, Sandra. Chicos, aparte pues de lo que tenemos de inglés y lengua castellana, vamos a iniciar a trabajar en proyectos obligatorios. En este caso, estaríamos hablando de educación vial y educación sexual, que son temas muy importantes y relevantes para nuestro desarrollo integral. De hecho, se hace necesario que conozcamos a primera mano de qué se trata la educación vial y cómo Se apagó el micrófono. Ya. Gracias. Ya había un ruido por allá. Ah, listo. Bueno, la educación sexual y la educación vial son 2 procesos importantes que tienen incidencia en nuestra vida. Es necesario saber cómo nos ubicamos, cómo nosotros como peatones o también como conductores tenemos deberes y derechos en la vía. Y la educación sexual, saquemos el mito que solamente es genitalidad. La educación sexual hace parte de nuestra vida y no es necesario que siempre la relacionemos con los órganos. No, la educación sexual son los gestos, son las maneras y la forma de tratar con los demás. Entonces, nuevamente los invito a desarrollar inglés-español y de forma muy personal las guías de educación sexual y educación vial. Bueno, aparte de las guías que ya les comenté, vamos a iniciarlos, los invito a una actividad que se va a llevar a cabo en octubre. Esa actividad es el proyecto macro de las áreas de lengua castellana y de inglés. Se llama, anteriormente trabajábamos la Semana del Idioma cuando estábamos desde la presencialidad. Este año, por medio de la virtualidad, vamos a hacer el English and Spanish Day virtual. Quiere decir que nos vamos a unir, vamos a desarrollar algunas temáticas relacionadas con ambos idiomas y que se refieran a los países que por lo general nosotros hemos visto anteriormente. Hagan de cuenta que es un carrusel, pero ese carrusel va a tener desarrollo de los idiomas español e inglés. ¿Listo? Entonces, Daniel, ¿vas a compartir la guía? Ya terminó la introducción. Listo. Bueno, entonces vamos ahora con el profe Daniel. Él les va a explicar parte de la guía de este nuevo ciclo de conferencias
Ya saben que las actividades de lengua castellana son 4 y que deben resolverse en su totalidad. De hecho, siempre resalto cuán responsable ha sido este ciclo para el desarrollo de estas actividades. Siempre han mejorado su redacción, la ortografía, el uso de los signos de puntuación. Entonces, invitarlos nuevamente a continuar con ese desempeño tan bueno que han tenido. Y no solamente con los trabajos, sino el comportamiento que tienen cada vez que nos encontramos por medio pues, de esta aplicación virtual. Entonces, los dejo con el profe Daniel. Él les explica la guía, la parte de lengua castellana. Nuevamente sigo explicándoles un poquito de inglés. Continuamos con la explicación de cómo sería el English Day virtual y también una partecita de los proyectos obligatorios. Y nuevamente, muy buenos días a todos. Listo. Vamos a comenzar para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, para comenzar, sí les agradecería que tengan a la mano en qué tomar apunte para que no olviden, pues, como orientaciones importantes que hoy les vamos a dar. Recuerden que siempre el primer encuentro, cuando se entrega una guía, el primer encuentro, entonces siempre se hace como una orientación general. Entonces, por eso sugiero que tengan en la mano un cuaderno, pero que ustedes consideren para tomar apuntes y para que esta semana entonces esa información la puedan tener ahí presente. Entonces, vamos a abrir la guía. Deberían de estar entonces viendo en pantalla Sí. la guía. Bueno, entonces, la primera orientación, muchachos, dentro de los comentarios que ustedes han hecho de la clase, que he leído, muchos de pronto hablan de que el componente comunicacional es como el último al que ustedes le avanzan debido a que la clase es el viernes. Entonces yo en ese sentido se haría la sugerencia, no se aceleren. Si usted el martes o el lunes tiene la primera asesoría, sea de media técnica, el martes de seguridad ambiental, comience por esas guías. O sea, haga como, ¿cierto? Organice su tiempo y comience por esas guías. No se acelere. Es decir, le entregamos las guías el lunes tiene que empezar a hacer la comunicacional y entonces ya usted empieza a decir, pero no entiendo, ¿qué es eso? No. Ahí en ese sentido yo sí le diría, por favor, espere hasta el viernes que tenga la orientación y mientras tanto entonces vaya adelantando las guías de las cuales inicialmente usted tenga pues como ya la asesoría. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar en esta guía es la reseña crítica. ¿Listo? Entonces, rápidamente, yo les explico. ¿Qué es reseñar o qué es una reseña? Es hacer un escrito sobre algo, y ese escrito generalmente es valorativo, es dando una opinión, ¿ya? Entonces, según lo que nosotros hemos trabajado, siempre que sea una opinión, es importante trabajar lo que es el argumento. ¿Listo? Entonces, ese es el primer tema que vamos a trabajar. Como la idea es que la próxima semana entonces profundicemos sobre esto, yo los invito a que lean bien la teoría y las definiciones. ¿Listo? Los invito a que presten mucha atención a la primera parte, que tiene que ver sobre todo con la definición. ¿Ya? Segundo, les defino una estructura para la reseña. Incluso se los enumero. Cuando hablo de estructura, entonces es cada una de las partes que debe tener lo que es una reseña. Importancia de la reseña, y enseguida les voy a mostrar un ejemplo rápido, es, usted siempre ha encontrado una reseña para todo, para películas, para obras de teatro, para libros, para series, para videojuegos, o sea, creo que casi todo que sea comercial, entonces tiene una reseña. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hace la reseña? Una persona que haya probado, que se haya acercado a ese elemento, hace una valoración y les dice al otro por qué sí debería acercarse a eso, por qué debería comprarlo, o por el contrario, por qué no debería dedicarle tiempo, ¿cierto? Entonces le sugiere, no, mejor
mejor siga de largo, ¿ya? Y yo les doy entonces un ejemplo de una reseña crítica. Les menciono a este autor. Los que, por ejemplo, esta semana ya estaban así preguntándome que no entendían y todo, yo espero que mínimamente hayan hecho el primer punto de la actividad número 1. ¿Alguien me puede decir cuál es la obra más famosa de Kipling y que ha sido llevada al cine? O sea, hace muchos años fue llevada al cine por Disney de manera animada y hace unos años pues ya es como una película real. ¿Cuál es? Digital. ¿Cómo? En la última versión la hicieron más digitalizada. Sí, sí, eso. De los estudiantes, ¿quién consultó? ¿Cuál es la obra más conocida de él? El libro de la selva. El libro de la selva, eso. Yo creo que incluso la última versión no se llama Libro de la Selva, sino como Mowgli, ¿cierto? Pero es la lista, entonces muy bien, por ahí comenzamos bien. Entonces la idea es que yo les doy un ejemplo y comienzo hablando del autor. Pero miren, da una reseña paso a paso, dice quiénes eran sus amigos en la escuela, no. O sea, son puntos muy puntuales. Por lo menos dice la fecha y el lugar de nacimiento, ¿cierto? Narrador y poeta. Miren que dice, controvertido. Controvertido es que es polémico por sus ideas imperialistas. Recuerden lo que es el imperialismo. Cuando se habla de imperialismo, entonces recuerden que la India estuvo mucho tiempo dominada por Inglaterra, fue colonia. Y ahí pues también, si ustedes han leído la historia de Gandhi, por eso pues, dice, considera uno de los más grandes cuentistas de la lengua inglesa. Entonces usted ya entenderá, ¿cómo así? Es inglés, pero él nació en Bombay. Bueno, le digo, ya entonces usted tiene que conocer el contexto. Recuerden que India durante mucho tiempo fue colonia inglesa. Pertenecía a una familia de origen inglés y pasó en la India los primeros tiempos de su infancia. Entonces, en el segundo párrafo ya hablan de la obra en general. Sus relatos se caracterizan por estar situados en el ambiente, la vida, India. Entonces, mire que ya hablan de su obra en general. Y en el tercer párrafo, usted lo que estén observando, ya se centra es en un cuento en específico. O sea, él puede tener muchas historias, pero aquí nos van a hablar de un cuento en específico, que se llama El cuento más hermoso del mundo de Finne's Story in the World. ¿Listo? Vamos a ir bajando. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya uno encuentra que el resto del ejemplo va a hablar es de ese cuento. ¿Ya? Entonces dice, en este relato se abordan temas. ¿Cómo? Listo. Habla de estos dos temas, dice la metempsicosis y la reencarnación. Y miren que en el siguiente párrafo entonces define bien qué es, ¿cierto? El tema de la metempsicosis. Dice que es un término griego que hace referencia a la transmigración del alma, entonces se relaciona mucho con lo que es la reencarnación. Recuerden que para los hindúes el alma no muere, sino que el alma lo que hace es cambiar de cuerpo, y no siempre tiene que ser humana, ¿ya? Entonces de ahí también en parte viene la creencia de por qué ellos no se comen animales, porque muchas de esas almas van a parar a cuerpos de animales. Entonces en un párrafo habla metempsicosis, en el segundo de reencarnación. Luego sigue, la historia desarrollada en este relato como tal es muy interesante, consiste en un escritor que conoce a un joven, entonces mire que de manera muy breve dice de qué trata la historia, pero una reseña, muchachos, hay algo que es muy importante, nunca cuenta el final, de una opinión, pero nunca cuenta el final. Si usted va a reseñar un libro, un cuento, una película, lo que sea, y cuenta el final, está mal hecho, o sea, eso no se hace. La idea es que usted hable de elementos que sean importantes. Usted, por ejemplo, podría sugerir el final y decir, vea, esta historia la debería leer porque el final es inesperado, pero no cuente cuál es el final inesperado. No, usted podría decir, no, el final te sorprende. Ya, déjelo ahí, pero no hay detalles. Entonces usted sigue mirando y estos párrafos, entonces lo que hacen es dar opiniones sobre la historia. Ya, ahí se van dando opiniones sobre la historia. Mire, son muy emocionantes los pedacitos de la historia de la vida pasada de Charlie, que él le cuenta al escritor, son pedacitos de la historia. Entonces, ¿cuál es la idea cuando usted lee ese ejemplo? La primera es, le sirva para elaborar la actividad número 1.
Y la segunda es que si a usted le llamó la atención, o si usted es una persona que en algún momento ha creído en el tema de reencarnación, se acerque a ese texto. Esa es la idea de una reseña crítica. Entonces llegamos a la actividad número 1. Entonces el primer punto, listo, ya lo tiene. El segundo, ¿cuáles son las principales características de la obra literaria de Rudyard Kipling? Si usted quiere lo puede consultar, pero resulta que en esta reseña, en los primeros párrafos, cuando habla de él, ya te dan unas características. Es decir, toda la actividad 1 la responde usted con base en esa reseña de ejemplo que yo le puse. Dice, ¿qué relación tienen los temas tratados en el cuento más hermoso del mundo con el lugar en que vivió, en que nació y vivió el autor en su infancia? También está ahí. Si no está bien claramente explicado, recuerden que eso ya es inferir. Usted dice, ah, bueno, el tema de la historia es este. Él nació y creció en tal lugar, allá tienen tales creencias. O sea, usted ya empieza a conectar ideas. Eso es inferir. Entonces usted tiene que sacar tiempo y pensarle pues como al ejemplo. Dice, ¿quiénes son los personajes del cuento más hermoso del mundo? Ahí se los define, usted tiene que rastrear. ¿Cuál es el suceso principal que da desarrollo a toda la historia del cuento más hermoso del mundo? O sea, realmente esta actividad es sencilla. ¿Cuáles son las opiniones a favor y en contra que se presentan en la reseña sobre el cuento más hermoso del mundo? Entonces, miren, yo les digo, no tienen que irse a leer este cuento. Si usted se lo lee, fantástico. Pero para resolver la actividad 1, no tiene que ir a buscar este cuento. No, es con base en la reseña. ¿Listo? Entonces, espero que ya hayan tomado apunte de eso. Actividad número 1 se resuelve con base en el ejemplo de la reseña que el profe dejó en la guía. Luego dice, ¿qué consideras que falta en la reseña anterior para convencerte de leer la historia? Eso ya es una opinión personal. O sea, usted ya me va a explicar, vea, con lo que él me dice ahí, si es necesario, la voy a leer o me interesó. O por el contrario, usted diría, no, ahí falta algo, yo voy a explicar qué falta y por qué entonces con ese texto no es suficiente para yo convencerme que la debo de leer. Y seguimos. De acuerdo a la estructura general de la reseña, ¿cuál parte falta en la reseña anterior? Entonces recuerde que en la teoría, nos devolvemos, dice estructura general, y yo les di 5 puntos. Entonces usted, después de leer esa teoría, o esos 5 puntos, y de leer el ejemplo de la reseña, usted responde el punto 8, donde le están preguntando cuál parte hace falta. Entonces usted va a encontrar cuál es la parte faltante. Y dice, ¿cuál crees que es la función e importancia de las reseñas? Argumenta. Entonces, usted ahí lo que va a hacer es decirme desde su punto de vista si es funcional o no es funcional y por qué. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Preguntas solamente de la actividad número 1. ¿Quién tiene una pregunta? No se me adelanten. Actividad número 1, rápido. No, señor. ¿Queda claro? Entonces ya saben cuál es el Sí, texto a partir del cual resuelven la actividad 1. ¿Queda claro, cierto? sí, señor. Pregunto, ¿tienen O sea que que buscar? la reseña es según la teoría. ¿Cómo así? Que la reseña es según la teoría. La reseña que hay que desarrollar es respecto a la que está antes de la actividad 1, o sea, en la teoría, ¿Pero de cuál punto me estás hablando, Santiago? del punto 1. Punto, No, perdón, de la actividad 1 del punto 8, creo que es. punto 8. 8, 7. Dice, acorde a la estructura general de la reseña. ¿De ese me hablas? A 7, perdón, es a 7. Tranquilo. Sí, se supone que cuando te preguntan por las partes de la reseña, mira ahí donde está, ahí está el título, dice partes de la reseña o estructura. Entonces ahí, ¿qué vas a hacer? Tú vas a leer las 5 partes que la componen. Vamos a leerla rápidamente, pues, sin profundizar. Hay un título, el título generalmente debe ser original. Hay una presentación del producto cultural. Hay un resumen expositivo del texto reseñado. Hay un comentario crítico argumentado del texto. Y hay unas conclusiones. Entonces, mire que yo en cada una les explico cómo en qué consiste. Entonces se supone que cuando usted leen ese, es que pueden resolver el punto 8. No solamente el punto 8, el punto 7 y 8. Para eso les sirve esa parte. ¿Listo? Bueno, todas hasta ahí. ¿Está claro? Espero que hayan tomado apunte. Entonces ya saben.
No deben de ir a buscar este cuento y leérselo todo para resolver la actividad 1, no. Se supone que esa historia ya está reseñada aquí en este ejemplo. Y de entrada, dice, ejemplo, una reseña crítica. O sea, yo ahí ya les estoy diciendo que falta una parte, ¿cuál es? Ahí se la estoy mostrando. ¿Qué falta en esa reseña? No solamente falta eso, van a leer bien, pero yo ya les estoy diciendo, miren, ahí falta. Entonces continuamos. Recomendaciones para elaboración de una reseña. Entonces dice, es una revisión previa a la estructura de la obra, título, subtítulo, el índice para que te orientes sobre sus aspectos importantes, el propósito, la finalidad de la obra y otros aspectos complementarios. Vea, importante cuando usted vaya a elaborar una reseña. Cuando se habla de propósito, ¿cuál sería su propósito? Convencer a más gente de que lea o vea la serie que usted está viendo, o por el contrario decirle a la gente, no, mi propósito es que usted no pierda tiempo con eso, es mal. Pues no pierda su tiempo. Usted debe definir eso. ¿Listo? Dice, leo con atención y tomando notas críticas sobre el contenido del texto. Ya, entonces, ahí no les dejé mucho porque finalmente de la actividad 1, las definiciones, la estructura y el ejemplo les van a servir para elaborar la actividad 2. Entonces, por favor, presten mucha atención, todos, tomen apuntes. Yo les sugerí 5 autores. Característica, maestros de el relato de terror. ¿Ves? Entonces, esas fueron mis sugerencias. ¿Qué pasa? Frente a cada uno de los autores, bueno, Bram Stoker, ya sabe que su obra más conocida es Drácula, de Edgar Allan Poe, pues hay muchos cuentos, no sé, de pronto el más conocido siempre es como El gato negro, de Maupassant, él es cuentos, entonces él es el de La mano de mono, que es el cuento que se basa en esta famosa leyenda africana de la mano de mono que es capaz de conceder los 5 deseos, ¿cierto? Hoffmann, romanticismo alemán, él es primero que estos personajes, entonces él es considerado, por decirlo así, como uno de los maestros de esos 3 autores anteriores, ¿ya? Y Becker, que ya lo hemos trabajado en ocasiones anteriores, y yo les reitero, las leyendas de él tienen un aire también de terror, o sea, se basa pues como en un misticismo tónico. Entonces yo lo que les sugiero aquí es, elija solamente uno de estos. Si quiere se guía por los títulos o por el autor, elija uno. Ya, yo espero que ustedes ya hayan elegido. El asesino, el Valle de las Sombras, solamente tienen que elegir uno. Cuando lo hayas elegido, recuerda que para usted ir a este hipervínculo, ¿cierto? Entonces usted le da clic y él te lleva de inmediato a una página. O sea, mire que usted ni siquiera tiene que ponerse a buscar, no, ahí ya está. ¿Cuál es entonces la actividad? Porque no les dejé ahí como teoría, no, es sencilla. Usted va a leer el cuento que haya elegido, lo lee, tenga una hojita al lado, no para que lo resuma, sino que para que al final usted apunte como lo que más le llamó la atención, para que haya unos apuntes, así se hace una reseña. Entonces, realmente el cuento no es largo. Recuerden que por la, ¿cómo decirlo? Se me escapó la palabra. Por el formato de presentación de una web, pues a veces los textos son larguísimos, pero si esto estuviese impreso, realmente serían 2, 3 páginas. Una hoja de blog. ¿Listo? Si usted quiere leer todos los cuentos, muy bueno, pero... Dani, se hola. te quedó en permitir y no siguió, no nos mostró. Entonces, vamos a... No sabemos, no se está viendo. Claro que sí, entonces vamos a ver, compartir. Ahí debe verse la web. Ahí sí. Bueno. Entonces, muchachos, lo que les estaba explicando es, en la actividad número 2, usted elija una de las 5 historias, cualquiera, sea por el autor, sea por el título. Si usted quiere explorar las 5, por el detalle que sea. Si usted dice que una es más corta, una es más larga,
no importa, pero elija una. Se las quiere leer todas muy bien, pero solamente va a hacer la actividad sobre una historia. Y les está diciendo que, entonces, por la interfaz o por el formato de una presentación en una web, eso aparentemente se puede ver largo, pero no lo es. ¿Listo? Ahora, si usted de los que de pronto se cansa o le parece que la letra es muy pequeña, recuerde que aquí en la parte superior, en los 3 punticos, usted tiene la opción de ampliar, de darle a eso un zoom. No sé si ahí lo están viendo. Entonces también jueguen con eso para que entonces no se cansen como mucho con la lectura. Mientras va leyendo, les estaba sugiriendo que fueran tomando apunte de lo más importante, de lo que más les llamaba la atención de la historia que está leyendo. ¿Listo? Entonces, volvemos a la actividad. Entonces, usted ahí ya tendría el punto 1. Dice, buscar, leer y tomar apuntes de los elementos biográficos más importantes de ese autor. ¿De cuál autor? Del autor de la historia que usted eligió. Si usted eligió a Bram Stoker, busque una biografía corta que sea como lo más importante de él, la importancia de él, cuál era su característica, por qué fue reconocido, porque a pesar de que un escritor de hace 250, 60 años todavía se lee, busque ese tipo de cosas y dice, tome apuntes. Es decir, en la misma hojita donde usted tomó apuntes del cuento, tome apuntes de eso. Sigue. Ingresar al link, bueno, ya lo debería haber hecho. Leer el texto al cual ha sido direccionado, ya lo debería haber hecho, que eso es lo que les muestra ahora. Y ahí sí entonces viene lo que es, por decirlo así, como el centro de la actividad, construir una reseña crítica del cuento leído, teniendo en cuenta la siguiente estructura. ¿Cuál? Yo aquí tomo la estructura que les había presentado inicialmente, pero trato entonces de explicarles otra vez de una manera más precisa. Entonces, ¿qué? Tener un título. El título dice, bien puede ser del texto reseñado o un título original. Es decir, usted no tendría que poner como, ay, sí, Maese Pérez, el organista. Ya, es una opción, pero también puede poner un título original. Qué sé yo, leyendas que perduran en el tiempo. Ya, entonces usted hace... Presentación del producto cultural. Cuando se habla de presentación del producto cultural, es usted va a presentar un cuento. Entonces dice, en esta parte se consignan los datos bibliográficos. Entonces, bibliográficos quiere decir, ¿en qué año fue escrito el cuento? ¿Cuántas hojas tiene? Pues, o en qué libro fue publicado, o en qué periódico, porque muchos de ellos, antes de publicar en libros, publicaban en periódicos. O sea, usted va a buscar como esos datos. ¿Listo? Dice, características del pensamiento del autor. Principales características de la obra del autor. Cuando se habla de la obra del autor es en general. En general, ¿cuál es la característica de su obra? Luego se presenta el título de la obra a analizar, la ciudad donde se editó, publicó, nombre de la editorial. O sea, yo ahí le doy el paso a paso. El C es resumen expositivo del texto reseñado. Muchachos, cuando se habla de resumen, el resumen debe ser por ahí de unas 8, máximo 10 líneas, y sin contar el final. No, simplemente a grandes rasgos es cuente como el que trata. Entonces, para elaborar eso, yo también les sugiero, deja bien el ejemplo que yo les dejé. Miren, yo les muestro el resumen que hay en esta reseña. El resumen es este. Se los voy a leer. Miren que no. La historia desarrollada en este relato como tal es muy interesante. Consiste en un escritor que conoce a un joven banquero con aspiraciones literarias llamado Charlie Mars. Después de haber trabado una amistad en la que el escritor permite a Charlie ir a su casa a leer y a escribir porque su mamá en casa no lo deja, el joven banquero le confía al escritor una historia tan buena, tan grande, tan prometedora, que él no se siente capaz de escribirla y le vende la idea al escritor. El cuento toma forma y clímax en el momento en que el escritor, se da cuenta de que Charlie parece estar contándole partes de sus vidas anteriores, da la originalidad y el grado de detalle con que cuenta la historia. Entonces, listo, pero ahí no nos cuentan final, no nos cuentan nada, no, ahí nos contaron como básicamente el argumento de qué trata. Entonces, eso es importante. Cuando usted vaya a hacer el resumen, no debe ser muy breve, muy preciso. Comentario crítico, entonces ahí sí, ya serían todas sus opiniones. Cuando uno habla de opiniones es, muchachos, valoren el estilo del autor, valoren los personajes. Uno a veces le gustan series o le gustan libros o películas porque uno se identifica con un personaje y a uno le gusta, entonces hable sobre aquellos elementos que a usted le llaman la atención, ¿cierto? Y al final, cuando dice conclusiones, lo que hemos estado trabajando. Las conclusiones siempre son una invitación final que se hace donde el escritor de la reseña explica por qué debe ser leído o no el texto reseñado. Listo. Lacey, ¿cómo vamos en tiempo?
¿Listo? ¿Te parece? Igual yo ya me tomo 5 minutos y listo. No, continúa que yo te digo, tranquilo. Listo. Muchachos, ¿dudas hasta ahí entonces con la reseña? ¿Dudas? Yo les sugeriría, busquen reseñas en internet. Cuando digo reseñas es en el sentido para que usted mire cómo se hacen, cómo se construyen. ¿Listo? O sea, mire ejemplos. También es muy importante que usted observe ejemplos previamente antes de elaborar un texto. ¿Listo? Preguntas específicamente de la actividad 2. Activen micrófonos y quien tiene una pregunta o me levanta ahí la mano. No, señor. ¿Queda No, claro? nada, nadie ha alzado la mano. Sí. Nada. Listo. Entonces, voy a hacer una pregunta en qué está. ¿Me van a hacer una reseña de cada uno de estos 5 cuentos? ¿Sí o no? No. Laura Rodríguez, No, Tenemos que escoger uno eso. y de ese vamos a hacerlo. No solo, no sé, mire usted ahí por encima, ¿cuál le llama la atención? O incluso, bueno, si usted tiene tiempo, usted podría de pronto buscar de cada autor como un poquito de la vida de él y usted podría orientarse por eso, ¿cierto? Decir, ay, ve, me gusta como la historia trágica de este autor o la época en que vivió, no sé. O sea, ya ese proceso de elección es muy personal, ya usted mirará cómo lo hace. ¿Listo? Bueno. Queda claro que entonces, cuando yo le pido tomar apuntes, no es porque nos va a mandar esos apuntes en la guía, que eso es lo que aparece aquí, sino que esos apuntes son los que usted va a utilizar en el punto 5, es decir, a la hora de construir la reseña. ¿Queda claro eso? O sea, queda claro que los puntos del 2 al 4, por decirlo así, es más como unas orientaciones previas. Y cuando yo le dije, tome apuntes, es porque realmente el punto 5 es en el que usted debe escribir. Es decir, la actividad número 2, realmente usted lo que nos tiene que enviar es el punto 5 y ahí debe estar todo lo anterior. Es decir, ahí debe tener datos biográficos del autor, datos bibliográficos del texto, ahí debe estar todo eso. ¿Queda claro esa parte? Yo espero que sí. Sí, señor. Profe, Listo. Hola. a mí yo elegí El asesino y a mí no me aparece fechas de edición ni cuándo lo sacaron. Pero ahí en la página o has consultado aparte. Aparte, en muchísimas otras páginas y no me aparece. Y pones el asesino con el nombre del autor y no te aparece así No, no. Bueno, en particular ese caso. ¿Quién me habla? Sofía Pardo. Sofía. Sofía, listo. Sofía, escríbeme al correo, me recuerda a través de Classroom, que yo por ahí también resuelvo dudas y entonces por ahí te colaboro, listo. Porque igual ese detallito se puede como superar, listo. Lo importante es que el cuento pues lo puedas abrir, lo puedas leer, listo. Pero entonces yo con eso te puedo colaborar a través del correo. Luego pasamos a una lectura, entonces esta no la vamos a hacer hoy, esta la trabajamos bien dentro de 8 días, dentro de 8 días podemos hacer pues como una actividad o un juego o algo. Profe, ¿me Hola, puede explicar el último punto, por favor? ¿cuál es el último punto? Lo último que usted dijo de la actividad 2. La reseña, Sí, el punto 5. sí. Bueno, no, es fácil. Vas a escribir una reseña crítica de uno de estos cuentos. ¿Entendiste? Ah, listo. Entonces tú vas a decir, que es una reseña crítica. Entonces vas aquí a la teoría inicial. Entonces aquí nos dice, es un texto expositivo argumentativo que implica en primer lugar haber comprendido muy bien el producto cultural, es decir, el cuento, ¿cierto? Para poder resumir lo esencial de su contenido, pero además es necesario que quien realiza la reseña esté en condiciones de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados acerca del texto leído. ¿Ya? Tiene unas partes, una estructura que son 5 y esas mismas son las que yo les estoy pidiendo aquí en el punto 5. ¿Quién me hablaba? Camilo. Daniel Cataño. Listo, Cataño. Entonces es muy fácil. Ah, Tú listo, elegiste profe. Historia de fantasmas de Hoffman. Ya, entonces tú lo leíste, tomaste apuntes del cuento, ya buscaste como algo sobre la vida del autor,
como características así que sean importantes. Por ejemplo, usted puede encontrar, no, este autor tenía problemas psicológicos y de pronto como rutina o como terapia, él lo que hacía era escribir un ejemplo. O sea, tú tomas apunte de eso. Entonces ya cuando te vas a sentar a escribir tu reseña, entonces comienzas por el título, que puede ser el nombre del cuento o un título original que tenga que ver con el tema que tú vas a, o de lo que vas a hablar en específico en la reseña. Presentación del producto, entonces ya les había dicho. En la presentación generalmente se hace, es como un resumen muy breve del cuento sin contar el final. Ya, se hace un resumen. Aparte de eso, ¿cierto? Entonces, hablas o aparte de eso, das datos de la publicación, lo que decía ahora Sofía. Entonces tienes que buscar extensión, año, buscas como ese tipo de datos. O sea, aquí usted tendría que leer el paso a paso. Paso a paso. Igual, Profe, hola. pero ese paso a paso sería punto por punto o es un texto en general donde incluya todo eso. ¿Sabes qué lo va a diferenciar? Un punto aparte. Ah, bueno. Es muy bien, es un texto que lo va a incluir todo, pero no me le pongan subtítulos, no. Simplemente usted va a diferenciar. En el primer párrafo va a ir la presentación del producto. Porque recuerden que el primero es el título, entonces eso es una línea. En el segundo párrafo va a ir entonces el resumen sin contar el final. En el tercer párrafo, el comentario crítico, es decir, su opinión. Así se hace. ¿Listo? Igual yo creería que este punto hay que sacarle tiempito también dentro de 8 días. Entonces ya para cerrar, porque necesito que Lacey también tenga buen tiempo, les dejé un cuento de Ambrose Bierce. Yo creo que este no tengo como que explicar la actividad. Solamente les voy a decir, este es otro maestro del relato corto, del relato irónico norteamericano y que de pronto no ha tenido el reconocimiento que se merece. ¿Ya? Entonces yo les estoy compartiendo un cuento que se llama Las circunstancias adecuadas. Yo que les sugiero que también con una hojita, la misma hojita en la que he estado tomando apuntes para las actividades anteriores, tome apunte de este cuento, porque el cuento se divide en 3 partes. La primera parte se llama La noche. La segunda parte se llama El día antes. Y la parte final se llama El día después. ¿Ya? Esos 3 cuentos están como conectados. No son 3 cuentos, es uno solo, pero esa es la forma en que está dividido. ¿Listo? Entonces, Vale. es una sola historia. La van a leer. Entonces usted dirá, un cuento. No, eso es fácil. No, el cuento, ese cuento tiene usted que trabajarle mucho, es decir, tiene que pensarlo bastante. Por eso yo le sugiero que tome apuntes. ¿Listo? Y en la actividad número 3 yo le sugiero es también una actividad de comprensión de lectura alrededor de ese cuento. Entonces yo también esperaría que dentro de 8 días, cuando usted lo hayan leído bien, lo podamos analizar. Pues porque en este momento yo no me voy a poner a explicárselo si usted no lo ha leído. No, dentro de 8 días tome apuntes y en el momento que nos corresponda, entonces hablamos del cuento y resolvemos dudas. Usted ya me puede decir, vea, pero es que este personaje, ¿por qué llegó a tal punto? Hablemos concretamente. ¿Listo? Entonces ahí, yo creo que ese sí lo puede hacer usted. Vaya entonces resolviendo los puntos que pueda y los puntos en los que usted tenga dudas. Dentro de 8 días entonces me dice, profe, no entendí el punto 4 o el punto 5. ¿Listo? Ya hablamos como de una manera más concreta. Y para finalizar, no, sencillo, recuerden que nosotros hemos estado trabajando con una producción distinta. Les estoy hablando del folleto, yo creo que eso ya lo hemos trabajado en años anteriores, pero hay elementos que es bueno retomar. Y con el folleto, yo se lo estoy definiendo. Yo creo que ustedes incluso en artística, en otras materias, ya han utilizado, ya han visto la teoría de lo que es el folleto tríptico. ¿Lo conocen o no? ¿Alguien que diga sí o no? Sí, obvio. Eso, es que miren la imagen, el folleto tríptico es ese folletico, ese textico que usted dobla en 3 partes, que es un plegable y en el cual usted comparte información, ¿ya? Entonces mire que yo le hablo de la estructura, de las características de una manera muy concreta, para luego llegar a la actividad. ¿Yo qué le estoy pidiendo? Que usted cree un folleto en tríptico, ¿cierto? Sobre esos 2 temas, Renacimiento y Romanticismo, que fueron temas pasados. Entonces usted dirá, ay, pero ¿por qué son temas pasados? No, porque son cosas que deben de haber quedado en usted, o sea, que usted debe haber aprendido. Si de pronto usted tiene dudas, entonces vaya y mire sus apuntes, o mire como las guías pasadas, ¿cierto? De ahí la importancia de que también siga tomando apuntes. Entonces van a hacer es un folleto sobre eso. Entonces ahí yo le digo, ¿qué debe tener en cuenta?
que puede ser hecho a mano o en formato digital. Cuando yo digo a mano, es lo que usted normalmente hace, que coge una hoja iris, la dobla, entonces con una letra bonita, con recortes o con dibujos, usted lo llena. O en formato digital. Yo aquí le doy unas, o sea, yo les hablo de Office normal, ¿cierto? Pero si usted conoce una plataforma en internet o una web que le permite hacer eso online, lo puede hacer. Que sea en formato tríptico, es decir, plegable. Entonces, recuerde que plegable es, cuando usted nos envíe la foto, se debe diferenciar por cada cara de la hoja, las 3 partes. Y cuando se habla de que la fuente sea clara, uso de imágenes, información clara y concreta, cuando se habla de fuente, si usted va a escribir, que su letra sea muy clara. Y si lo va a hacer digital, por favor, no vaya a meter un fondo azul oscuro con letra negra, que uno dice, bueno, ¿y ahí qué dice? Entonces, eso va a tener que ser muy claro. Igual yo les tengo ejemplos, entonces yo espero que entre 8 días tengamos tiempo también para compartirlos y les quede más claro. Entonces, consejo, por favor, vayan adelantando lo que hayan entendido. ¿Listo? No se aceleren. Segundo consejo, recuerden preguntar por correo. Siempre me preguntan los mismos 3 o 4 compañeros, y yo digo, ¿y los demás? ¿Listo? Entonces, también utilicen ese espacio. Y recuerden que yo toda la mañana, yo estoy desde las 7, ya sentado trabajando hasta las 2 de la tarde. O sea que cualquier día de la semana, la próxima semana, dudas que tengas sobre esa guía, me vas preguntando por el correo y yo te puedo ir colaborando, para que entonces no se sienta atrasado. Lacey, entonces mis disculpas como siempre, pero como siempre otra actividad siempre no se lleva más tiempito. Sí. Entonces, muchachos, a despertar, ya volvió esto, no sé si es bueno o malo, nos quedan 2 meses, nos quedan 2 mesecitos y mucho, no vamos a trabajar con mucho ánimo, y esta guía es agradable. Yo lo que espero es que de pronto esos autores que les sugerí, alguno quede como ahí, como antojado, y también dedique tiempo a leer. Si usted lee, muchacho, creo que es mucho lo que gana. Entonces, Lacey. Tú tienes ahí tu documento, Lacey, ¿cierto? Sí, sí, voy a compartirlo. Listo. Bueno, nuevamente, nos vamos, chicos. Les voy a compartir la parte de inglés. Tenemos 2 temas, en este caso, Reading Comprehension y Report Speech. Reading Comprehension, porque es algo tan básico, no se los voy a explicar, ya que son actividades que ustedes han realizado anteriormente. Bueno, les muestro un poquito qué vamos a hacer en Reading Comprehension. Vamos a analizar un texto y vamos a responder de todo lo que... A ver, aquí. Entonces, hay un texto, hay unas imágenes que debemos relacionar con unos sustantivos. En la parte inferior, el punto B, un texto del 1 al que tiene 5 párrafos y debemos relacionarlos con las 5 palabritas que aparecen en la parte superior. Bueno, Lacey, discúlpame. Sí, recordarle a los muchachos, tomen apunte, porque es que a veces usted se sienta ahí solamente a escuchar y no se le olvidan cosas. Entonces yo veo a algunos estudiantes que están ahí como escribiendo, me parece eso muy bien. Entonces, disculpa ahí por la interrupción, Lacey, pero es bueno que vayan tomando apunte de las sugerencias que da la profe o de las orientaciones para que usted entienda. ¿Listo? Entonces... O sea, no les voy a explicar de qué se trata el texto, sino que las actividades que deben desarrollar. Entonces, lo primero, en el punto A aparecen 5 imágenes y en la parte inferior 5 sustantivos. Esos sustantivos los vamos a relacionar con la imagen, es decir, la imagen del 1 al 5 con los sustantivos de la A a la E. ¿Listo? Luego en el punto B vamos a ver un texto y ese texto tiene 5 párrafos. ¿Qué vamos a hacer con los párrafos? Vamos a relacionarlos con las palabras que tenemos en el punto A. Ejemplo, puede ser que el párrafo 1 puede corresponder con el punto B, que es hospitality, y así sucesivamente. En el punto C, leo nuevamente mi texto y respondo estas preguntas. En el punto D, que no tiene letra, pero obviamente es el que sigue, vamos a utilizar este vocabulario que vemos aquí y lo vamos a ubicar en las oraciones de la A a la F. Continúo con el punto E. Relaciono todo ese vocabulario del 1 al 7 con las letras de la A a la G. Debo que tengan mucha concordancia, que ellos tengan bastante relación. ¿Listo? Bueno, hasta allí.
Ahorita les comparto, ahora sí, el tema que es nuevo para todos, que es report speech, que es el estilo indirecto. La mayor parte de la conversación que nosotros utilizamos con nuestros amigos o familiares hace parte de report speech. Es algo que me contaron, algo que oí y lo digo con mis propias palabras. Por lo general, cambiando el tiempo. Entonces, dice report speech, estilo indirecto, es una estructura que se utiliza cuando le queremos contar a una persona algo que nos ha dicho otra anteriormente. Entonces, podemos ver en el tiempo presente que dice I am from Colombia. Ese report speech cambia a pasado. Entonces, yo le estoy diciendo, por ejemplo, a Daniel, Daniel, I am from Colombia. Entonces, Daniel le diría Daniel le diría a Sandra que he said he was from Colombia. ¿Listo? Entonces pasa del presente al pasado. Y no solamente el presente al pasado. Vamos a ver varias estructuras que van a cambiar. Ejemplo también, una persona dice, I love speaking English. Y vamos a contarle a otra persona lo que esta nos dijo. ¿Cómo diríamos? She said she loves speaking English. Noten que utilizamos el verbo say, que está en pasado, y el verbo lo, que estaba en presente, cambia a pasado. Y queda normalmente el presente continuo del ing. Perdón, el gerundio del ing. Continúo. El report speech es algo súper normal, muchachos. Todos lo utilizamos. Siempre contando lo que me dijeron, contando lo que escuché. Siempre vamos a cambiar los tiempos. ¿Listo? Bueno, esto ya lo vimos. Listo. Noten, chicos, en este pequeño ejemplo, porque esta explicación se la debo ampliar la próxima clase, todos estos tiempos de estilo directo, que es el que manejamos normalmente, para cambiar a estilo indirecto, se utilizan tiempos verbales diferentes. Normalmente hablo en español, pero lo que yo voy a comentar lo digo en pasado. Si me dijeron en presente, lo debo decir en pasado continuo y así sucesivamente. El tema, como es tan extenso, esta guía vamos a ver la parte 1 y la guía del próximo mes sigue el apartado de parte 2. Es decir, vamos a ver presente simple hasta futuro, porque estos temas como estos modales como can, may y más, los vamos a utilizar en la guía siguiente. Bueno, entonces, un pequeño ejemplo. Entonces, de presente a pasado, el ejercicio que ya dijimos, I live in Bello. Entonces, vamos a contar, he say he live in Bello. También tenemos en presente continuo que se pasa al pasado continuo. You are driving on the wrong side. ¿Y cómo vamos a contar lo que nos dijeron? Con esta estructura. She say, I was driving on the wrong side. Obviamente va a ser diferente las clases, lo ven como un poco difícil porque es la primera vez que vemos este tema, pero no se preocupen, esto es de práctica. Es como algo matemático, vamos a cambiar las diferentes, algunas fórmulas las vamos a ir cambiando y ya. Entonces, lo que me dijeron en pasado, lo cambio a pasado perfecto. Lo que me dijeron en pasado perfecto, lo cambio en presente perfecto, lo hago en pasado perfecto y así sucesivamente. Entonces, vemos un pequeño ejemplo de past simple a past perfect. ¿Por qué te pasas? Un momento. Entonces lo voy a dejar, chicos, hasta aquí. Estos verbos vamos a irlos cambiando a medida que avanza lo que nos han comentado. ¿Listo? Entonces dejo de compartir. Ojo, el report speech es una estructura gramatical muy sencilla. Lo único que necesita es práctica de nosotros para obviamente aplicar los diferentes cambios gramaticales en las oraciones. Por lo general, el report speech es más de speaking que de writing, pero es necesario
como estamos en proceso de aprendizaje de la gramática, que nosotros escribamos ese report speech. Nos va a servir para ampliar nuestro vocabulario, nos va a servir para comunicarnos de una manera normal, cotidiana, y que no sea pues una estructura tan fija que parezcamos pues robots. ¿Listo? Bueno, y mi Daisy, yo creo que Laura Rodríguez de 11.2 tiene una pregunta. Ay, dime, claro, con mucho gusto. Sí, Laura. Hola. Hello. Ya levantó la manito, pero ya como que... Bueno, Pero es que eso fue ahorita con lo de Daniel. Entonces al final en los últimos 5 minuticos miramos, hacemos otra ronda de preguntas, ¿listo? Listo, bueno. Tenemos con la profe. Listo. Y nos vamos a la tercera información que les quiero compartir. Como les dije al inicio de la asesoría, este año las áreas de español e inglés nos unimos para hacer nuestro English and Spanish Day virtual. Para eso necesitamos de la ayuda de ustedes. ¿Y cómo va a ser la ayuda? Dime si ya está compartiendo. Un pedacito. Sí, una parte del cuadro. ¿Se lo recortó? No, voy a compartir. A volver a compartir porque solamente había un pedacito. Por favor. ¿Y ahora? No ha empezado la función de compartir. Ya, ahora sí, perfecto. Bueno, esperen. ¿Muy grande o ahí? No está bien. Bueno, chicos, este año, como estamos unidos por ciclos, los chicos del grado 11º y 12º van a representar Estados Unidos y lo van a representar por medio de los dos idiomas a través de, con español, con la lectura de esta obra representativa del idioma, que es Tom Sawyer de Mark Twain, y con inglés vamos a explicar datos generales del país en cuestión. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un estudiante que nos ayude, que nos grabe un video, que pueda hacerlo en familia, por español, leyéndonos Tom Sawyer, un video que dure máximo 2 minutos. Y por inglés, un estudiante también que nos va a exponer de forma muy segura, nos va a exponer, chicos, estas generalidades en inglés. Los chicos de 11.1 y 11.2 que van a representar Alemania. Por español nos van a contar, nos van a narrar en un video también uno de los cuentos más representativos de los hermanos Grimm. Y por inglés van a hacer una exposición, obviamente en el idioma, sobre estos datos generales del país en cuestión. Para ese día, que va a ser, si Dios quiere, el 2 de octubre, se hace necesario que ustedes, chicos, cumplan estas indicaciones. Entonces, la primera indicación es que utilicen vestuarios típicos y el fondo de pantalla con la bandera del país seleccionado. Entonces, 11.1 y 12.2 tendrían la bandera de Estados Unidos y 11.1 y 11.2 la de Alemania. Vamos a elegir un estudiante que va a representar los dos grupos, es decir, por Estados Unidos, que es décimo, de los 2 décimos saldrá uno, y al igual de los 2 onces también saldrá uno, tanto para español, para español uno, para inglés otro, para explicar la exposición de las obras y el otro los datos generales de inglés. Ese video debe enviarse desde el 7 al 11 de septiembre a mi WhatsApp y ya saben que la duración va a ser de 2 minutos. También se les recomienda que ese video sea filmado en casa, en compañía de su familia y que lo hagan de forma horizontal. Tomen el celular de modo horizontal. Y aparece de último, pero no menos importante. Muy bonito, sería de verdad muy bueno para nosotros que las actividades que ustedes hagan en el video las hagan con su familia,
que no les dé pena participar en una actividad que de hecho hace parte de nuestro crecimiento integral. ¿Listo? Entonces, les muestro nuevamente. El profesor Daniel va a estar supervisando todo lo de español, en este caso, lo de Tom Sawyer, la lectura y los cuentos del hermano Grimm. Y yo, por mi parte, estaré muy pendiente de lo que se relacione con los datos generales de los dos países. En este caso, Estados Unidos para 10º y Alemania para 11. ¿Listo? Entonces, dejo de compartir. ¿Hay alguna duda? Ahora sí, tanto para el profesor Daniel y para mí, con respecto a lo que ya hemos explicado. Por favor. Bueno, José Manuel. respecto a su taller, no me acuerdo cuál era la actividad, creo que era 5, no me acuerdo bien. Hay que escribir todos esos textos. No, recuerda que es la pregunta y respuesta. Ejemplo, vas a tomar el párrafo 1, se refiere, por ejemplo, al sustantivo hospitality. Entonces vas a poner 1B. ¿Listo? Recuerda que es pregunta y respuesta. Vale. ¿Qué otra duda hay, chicos? En inglés se están manejando solamente 2 temas, Reading Comprehension and Report Speech. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, muchachos, aprovechen. Del English Day, ¿qué les llama la atención? Yo. Luisa, cuéntanos. Profe, en lo de la actividad de inglés, en la última actividad, ¿es la historieta o una historia? ¿Se puede hacer la historieta o la historia? Una historieta en Report Speech. Los invito a todos a que desarrollen la primera parte, que es Reading Comprehension. Que el viernes, Dios mediante, ampliamos el tema para que tengas más bases para desarrollar Report Speech. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Quién más tiene dudas? Les voy a activar el chat para que empiecen en orden, 10-1. Pregunto, Mariana Giraldo estaba en clase y se le cayó. De pronto ustedes recuerdan, por favor. Ay, a ver, aquí hay un estudiante que me está escribiendo. Daniel Cataño, ¿ya lo ingresaron? Sí, a Daniel ya, pero falta Mariana Giraldo. Ella estaba en clase. No recuerdo. La verdad no sé. No recuerdo. A mí también se me voló. Entonces no. Los muchachos, de pronto alguien la vio. Por favor, Mariana Giraldo Ríos. Ve, voy a activar el chat. A ver, y desde ya, ¿quién le gustaría participar en las actividades del English and Spanish Days? Yo. Yo, Gabriela. Gabriela, sí. Gabriela Monsalve, ¿te gustaría participar por español o por inglés? Por español. Listo. Leerías Tom Sawyer. No, pero yo igual ya... Miren, muchachos, ¿cuál es la idea? Cuando se habló de este espacio, piensen lo siguiente. Miren que ustedes también han hecho como las propuestas de que se hagan como espacios también que varíen, que no siempre sea lo mismo. De pronto incluso el argumento que las pruebas plantean para los videos es para que más adelante no tengamos dificultades de pronto con conectividad, sino ya tener como el material hecho. Y yo realmente la invitación que les hago es, aprovechemos este espacio. Yo ya se los he reiterado, miren que este año fue muy atípico, sobre todo para 11. Entonces yo creo que es bueno también aprovechar estos espacios para hacer algo distinto, para que trabajen como grupo. Porque yo creo que incluso hay videos que se pueden hacer en grupo
cada uno grabando su parte y luego entonces mirando online, porque hay herramientas que permiten de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo conectarse y editar un video. Entonces miren que eso también se podría hacer. Entonces la invitación real es, así como ustedes esperaban con ansias el Interclases o el English Day para ustedes mostrarse como grupo, aprovechemos este espacio y bueno, no, yo sé que no es lo mismo, pero por lo menos de manera simbólica es una forma de que volvamos como a sentir un poco esas actividades, que yo sé que en los grados superiores para ustedes es importante y ustedes esperan con tantas ansias, porque finalmente son las actividades, pues las últimas actividades que ustedes van a hacer como grupo y como conjunto. Entonces ahora yo sé que la profe da unas orientaciones y yo lo que les digo es, no se asusten, no tengan miedo, o sea, eso no va para internet, ustedes ya han visto que nosotros aquí hemos sido muy respetuosos, ya han visto que este ciclo ha funcionado muy bien, yo les sugeriría es, con esos videos arriesguémonos, hagamos cosas distintas, miremos a ver qué surge, seamos creativos, porque ahora la profe sugería que con la familia, si la familia quiere participar muy bien, pero que ese no sea un condicionante. Es decir, no vaya a decir, no, es que en mi casa les da pena, no quieren, entonces no lo voy a hacer. No, es una opción, sería muy bueno, ¿cierto? Pero busquemos opciones, es decir, o si alguno de ustedes tiene una idea y dice, profe, vea, qué sé yo me podría disfrazar de Donald Trump. Yo solamente estoy hablando, comuníquele a la profe, es decir, lo importante es que de ahora usted sepa la actividad y se vaya motivando. Y volvemos a lo mismo, pues si usted quiere una nota, le obsequiamos una nota, pero yo creo que estas también tienen que ser actividades más allá de la nota, es como para que también volvamos a retomar esos espacios donde compartimos como grupo. Daniel, porque si no, entonces vamos a terminar el año, discúlpame Lacey, y ya, y uno va a decir, bueno, me quedé esperando el interclases, el baile, la coreografía, una cantidad de cosas que yo sé que a ustedes les gusta y los mueve como grupo. Pero creo que de pronto por este espacio podemos mirar cómo los podemos integrar o cómo se pueden integrar ustedes de esa manera. Dale, Lex. No, que me encantó la idea que diste, de que ellos pueden hacer un video grupal. Cada quien su parte, lo editan bien y sería espectacular. Sí, no, y ustedes realmente no lo van a hacer solo. Lo que nos gustaría es, si en este momento hay alguien que le interesa y yo sé, muchachos, yo tengo conocimiento de muchos de ustedes que están por ahí ya no de youtubers, sino que ya están de influencers o que tienen su cuenta y constantemente publican cosas. Entonces yo creo que ese tipo de compañeros pueden ser un gran elemento. Primero, para ayudarle a editar a otros compañeros. Y segundo, creo que también son personas que entonces ya le han perdido como el miedo a salir en la pantalla. Entonces también nosotros les ofreceríamos este espacio para que se muestren, para que consigan más seguidores, no sé. Pero a partir de una muestra que ustedes hagan académica, ¿cierto? Y vuelvo y les reitero, eso va a ser en octubre, pero ¿por qué queremos entonces con tiempo decirle? Para que usted entonces también piense, para que usted entonces vaya inspirando, vaya mirando qué puedo hacer, qué puedo ofrecer, ¿cierto? Entonces, la invitación queda abierta, sería muy rico, por ejemplo, ya Gabriela me dijo, listo, yo esperaría que, por ejemplo, al final o al correo alguien me escribe y me diga, profe, a mí me gustaría entonces trabajar con usted, o profe, yo quiero trabajar con la profe Lacey lo inglés, pero resulta que no tengo el contacto, entonces yo ya hago el contacto, y con Lacey viceversa, profe, yo quiero participar en español, pero no tengo el contacto, ya ella entonces me informa. Pero yo lo que digo es, lo ideal es, arriésguese, hagamos algo distinto. Es más, yo estos días también he estado como pensando, reflexionando sobre el espacio, y yo dije, yo hasta de pronto yo puedo cuadrar con Lacey también nosotros hacer un videíto de 1 minuto, a ver cómo nos va, ¿cierto? O sea, porque es que también es muy fácil decir, haga usted, participe usted, pero yo creo que nosotros también los profes podríamos, ¿cierto? Sí, pero claro. más como para motivar. Entonces, no sé, Lacey, sería como bueno de pronto, por ahí en 15 días, estos días pensemos algo de 1 minuto, 2 minutos, hagamos algo. Estos días conversamos tú y yo a ver qué podemos hacer Excelente, para excelente. darles a ellos un ejemplo, o un ejemplo no, para inspirarlos, para que ellos vean que sí es posible, Sí. ¿cierto? Trabajar como a distancia y bueno, y hacer cositas pues como en grupo, cosas que otra vez como que nos vuelvan a unir y nos hagan sentir cerca. De verdad, nuevamente, gracias, Daniel, por todos los aportes, chicos. Todos los proyectos que nosotros los invitamos, necesitamos de ese insumo, y el insumo son ustedes, son necesarios.
Gracias de verdad por el empuje, el anhelo y la motivación, pero es necesario que la participación de ustedes sea como no por una nota, sino que les inspire estar participando como por amor con las actividades del colegio. Sería espectacular, yo me estoy imaginando que están leyendo cuentos de hermanos Grimm a varias voces, bien organizados, que Tom Sawyer, los de décimo, que quien quita y se disfracen como Tom Sawyer, el mochito, la sandalia, el muchachito, o un cuento bien representativo, los hermanos Grimm, que sea hasta actuado. Total. No, es que hay mucho que se puede hacer, entonces, yo por eso la reiteración es, anímese, o sea, anímese solo, anímese con su mejor amigo o amiga, que pronto sea hasta el vecino y hasta de pronto entonces les sea más fácil, así sea a través de la terraza o del balcón, ahí como que hacerla. Yo hablo vas, pues, pero es simplemente anímese y hagamos como algo. Está bien, este año no hemos tenido lastimosamente ciertos espacios, pero entonces vamos a convertir este espacio como una oportunidad para que ustedes puedan compartir, para que nosotros podamos compartir con ustedes. Sino que yo les reitero, nosotros abrimos ese espacios enfocados hacia lo académico, pero bueno, dentro de eso académico entonces también podemos meter algo por ahí como creativo, ¿cierto? Podemos mirar las ideas de ustedes. Yo les reitero, yo sé, no me vayan a decir que no saben, por ahí hay estudiantes que son muy ágiles editando videos, que son muy ágiles haciendo publicaciones donde hacen sus monólogos, donde hacen sus críticas o sus recetas. Entonces yo también le diría, aproveche también esas habilidades para lo académico. Y si nosotros lo podemos orientar, porque la idea no es que usted se quede solo, no. La idea es que usted nos diga que quiere participar, nos sentamos a escuchar sus ideas y nosotros también lo orientamos y le ayudamos y entre todos construimos algo. Entonces tampoco vaya a sentir que, ay, no, es que me dejaron eso solo, no. Lo que queremos es gente que participe y ya entonces nosotros montamos algo. Incluso piensen lo siguiente, va a ser hasta más fácil porque puede ser con vestuario que tienen en la casa, no tienen que salir a comprar camisetas o adornos o faldas como hacen en otras ocasiones, no. Vamos a utilizar como cosas de la casa. Recuerden que ahora editar permite fondos de pantalla o buscar un espacio de la casa que se preste para algo. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, muchachos, invitación. Lo primero, anímese a hacer algo distinto. Anímese a hacer algo distinto, que sea, por decirlo así, como su proyecto ya final, que sea como la huellita, la marquita que usted deje, pues, como entre todos nosotros, que nosotros recordemos eso y decir, ve, ese día tan bueno, porque ese día, la idea es que sea una clase normal, pero a compartir, donde podamos compartir actividades que ustedes hagan desde la casa. ¿Listo? Pero la idea es así, y todos entonces estar mirando, yo no sé a qué estará tan ágil para narrar. Uno podría decir, ve, mira que él como se maquilla de bien, no sabía que era. Entonces la idea es esa, que usted nos comparta talentos a través de videos orientados a las temáticas que nos dio la profe Lacey. Incluso si alguien de 11 dice, pero es que, no sé, yo tengo algo representativo alemán, puede ser, yo voy a representar un jugador de fútbol, lo que sea, utilice ese personaje y entonces nosotros le diremos de qué nos puede hablar. Es que también alguien puede decir, bueno, yo les voy a hablar de la selección alemana de fútbol, hágalo, propónganos y entonces ya nosotros le abrimos el espacio, lo orientamos y miramos el trabajo, ¿listo? Bueno, Lacey ya no... El año pasado los estudiantes que actualmente están en 11 hicieron unos comerciales en inglés espectaculares. Utilicen esa creatividad para las actividades de este English Day, English and Spanish Day. Y lo otro, por favor, los de Alemania, metan a dar, please. Miren, esa serie sí es de allá, entonces mire que hay mucho. Entonces la idea es, propongan, queda la invitación abierta, muchachos. Listo. Bueno, no sé entonces qué más, Lacey. No, nuevamente gracias Daniel, gracias Sandra, gracias chicos por su participación y excelente comportamiento. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes. Chao. Chao, muchas gracias. Listo. Todos pusieron la asistencia, muchachos. Profe, antes, que solamente hay 97. Venga, antes de que se vayan, o los que todavía estén ahí de los estudiantes, ustedes saben que yo siempre intento como sugerirles algo.
Los que tengan Netflix, que yo sé que son muchos, les recomiendo esta película. Dentro de 8 días miramos una reseña a partir de esa película. Es muy interesante. Mírenla como rápidamente para que conozcan como otras culturas juveniles. En estos días, por casualidad, vi una reseña. A partir de la reseña me llamó mucho la atención, le dediqué tiempo y me divertí. Entonces, los que todavía están ahí conectados, se la sugiero. Se llama Ya no estoy aquí. Yo creo que ustedes han visto por ahí en la parrilla de Netflix que les aparece sugerida. Entonces, mírenla, no amo de tarea, sino como para mirar algo distinto. Y entre 8 días, entonces, ¿Cómo se llama? pasamos un ratico, ¿listo? Bueno, Ya no estoy aquí. ya no estoy aquí, así se llama. Gabriela Monsalve quiere hablar. Sí, Gabriela, habilita tu micrófono. Entonces, vamos desde acá. Listo, Gabriela. Ya. Ahora sí. Profe, era para ver si me puedo comunicar con usted, profe, le hice ahora más tarde, pero por Messenger. Hágale que sí. Ah, bueno. Listo. Le tengo una propuesta. Ah, listo. Abierta a cualquiera. Está muy bien. Sí. Igualmente, yo estaré atento entonces a ver a quién se anima. ¿Quién se anima a participar? Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Para los 40 participantes, una sugerencia. Si de pronto encuentran actividades donde no pueden avanzar, avancen en las que sí pueden. Y dentro de 8 días entonces, vuelvo y les digo, o utilizan el correo o dentro de 8 días nos centramos en esa actividad. Pero no vaya a decir que como no entendió las 6 actividades, entonces no puede hacer la guía. Y dosifiquen, es decir, no se siente solamente un día trabajar solamente comunicacional, que eso cansa, no, trabaje por ratos, una actividad comunicacional, en la tarde trabajas una del social, porque si no eso también agota. O sea, varíen como si estuviesen en clase presencial, un horario. Ya, porque es que a veces siento que se quieren sentar a dedicar solamente una guía y eso cansa. No, dosifiquen, varíen, ¿listo? Bueno, entonces, Listo. eso es todo, terminemos ahí. Sí. Muchas gracias a todos. Saludos. Chao. Chao.